Nathan Reed no era el tipo de empresario que dirigiera su negocio desde la distancia. Propietario de Bean Haven, una cafetería exitosa en el centro de la ciudad, se aseguraba de conocer cada detalle del funcionamiento del lugar. De vez en cuando, se ponía ropa sencilla, dejaba de lado su estatus de jefe y se mezclaba con los clientes para observar el ambiente de forma anónima. Quería sentir la energía del café sin filtros, percibir la calidad del servicio y entender cómo trabajaban sus empleados, sin la presión de su presencia directa. Para él, esa era la mejor forma de garantizar que Bean Haven fuera más que un comercio próspero. Debía ser un espacio acogedor para todos. Aquella tarde, la cafetería estaba concurrida, con el sonido constante de tazas tintineando y conversaciones mezcladas con el fuerte aroma del café molido. Nathan entró discretamente, tomando su lugar en la fila, como hacía de costumbre. Pero algo llamó su atención, incluso antes de hacer el pedido. Emily, la joven que operaba la caja, parecía diferente. Sus ojos estaban rojos, su voz vacilante y su expresión mostraba una sonrisa mecánica que no coincidía con la energía vibrante que siempre demostraba. La conocía bien. Era una empleada dedicada, alguien que se aseguraba de tratar a los clientes con genuina atención. Sin embargo, en ese momento, parecía estar simplemente sobreviviendo al turno. Nathan observó atentamente mientras la fila avanzaba. Cuando llegó su turno, entregó el dinero a Emily y en tono casual le preguntó si estaba bien. La respuesta llegó demasiado rápido, casi ensayada. Un sí, todo bien, seguido de una sonrisa forzada. Pero su cuerpo contaba otra historia. Sus dedos temblaban ligeramente al tomar los billetes y ella desviaba la mirada como si temiera que alguien estuviera vigilando la conversación. Nathan no insistió, pero notó el instante en que Emily giró levemente el rostro para secar una lágrima obstinada con la manga de su blusa. Algo estaba mal, y él sintió una creciente incomodidad en el estómago. Antes de que él pudiera decir algo, una voz cortante interrumpió la interacción. Emily, menos charla y más trabajo. Tenemos clientes esperando. El tono era frío, cargado de impaciencia. Nathan levantó la vista y vio a Gordon, el gerente de la cafetería, parado cerca del mostrador, mirando a la empleada con una expresión severa. Emily se encogió ligeramente y solo asintió, volviendo a concentrarse en la caja. Nathan no pudo evitar notar el rastro de miedo en su rostro en ese instante. Se alejó para tomar su café, pero decidió que no se marcharía de allí tan pronto. Tomó un lugar cercano al mostrador, donde podía observar a Emily sin ser obvio. Con cada interacción entre ella y Gordon, quedaba más claro que algo mucho más serio estaba sucediendo. Su cuerpo se ponía rígido cuando él pasaba, su voz perdía cualquier rastro de confianza y sus gestos se volvían inseguros. Pero fue cuando cometió un error al registrar un pedido que la situación se volvió realmente alarmante. Emily tecleó el pedido equivocado en el sistema y antes de que pudiera corregirlo, Gordon ya estaba a su lado. ¿Otra vez, Emily? Su voz salió baja, pero afilada como una cuchilla. Nathan vio el instante exacto en que su rostro se palideció. Si no puedes hacer algo tan simple, tal vez este trabajo no sea para ti. El silencio en la cafetería se volvió pesado. Algunos clientes miraron discretamente en su dirección, pero nadie intervino. Emily, con el rostro ardiendo de vergüenza, negó con la cabeza en un gesto de disculpa y rápidamente intentó corregir el error. Gordon resopló, cruzando los brazos, y luego se inclinó levemente hacia ella. Nathan no pudo oír lo que dijo, pero el efecto fue inmediato. Emily se encogió aún más detrás del mostrador, con la mirada fija en la pantalla, evitando cualquier contacto visual. Aquello no era solo un jefe exigente, era un acoso psicológico descarado. Nathan sintió un nudo en la garganta. Ya había visto líderes
duros antes, pero había algo más sombrío en la forma de Gordon. No se trataba de corregir un error o mantener la eficiencia del café. Se trataba de control, de hacer que alguien se sintiera inferior. Nathan continuó observando durante la tarde y notó un patrón. Cada vez que Emily interactuaba con él, su postura se encogía. Hablaba menos, sus gestos eran más apresurados y cautelosos, como si estuviera caminando sobre vidrio. En cierto momento, cuando Gordon pasó detrás de ella, llegó a contener la respiración. Nathan no necesitaba más pruebas. Estaba seguro de que Emily estaba siendo intimidada en su propio lugar de trabajo, y el simple hecho de que nadie hubiera hecho nada al respecto indicaba que eso había estado ocurriendo desde hace mucho tiempo. Nathan no pudo ignorarlo. Si había algo que odiaba, era ver a alguien en posición de poder abusando de otra persona que no tenía forma de defenderse. Pero sabía que no podía actuar por impulso. Necesitaba entender hasta dónde llegaba esa situación y reunir pruebas antes de tomar cualquier acción. Entonces, decidió quedarse hasta el final del turno de Emily. Se tomó otro café, se acomodó en un rincón discreto y observó todo con atención. La tensión era constante. Cada vez que Gordon hablaba con ella, Emily reaccionaba como si estuviera esperando un golpe. No había gritos, nada físico, pero la agresividad pasiva se manifestaba en cada palabra, en cada mirada de desprecio. Y lo peor, los otros empleados parecían haber aceptado aquello como algo normal. Cuando el turno de Emily terminó, Nathan salió antes que ella y se dirigió a su oficina. Tan pronto como llegó, accedió al sistema de la cafetería para revisar los registros. Lo que encontró confirmó sus peores temores. Emily tenía un historial de advertencias, todas firmadas por Gordon, y las justificaciones eran vagas, casi absurdas. Postura inadecuada, falta de compromiso, problemas de actitud. Nada de eso tenía sentido para una empleada a la que siempre había visto como dedicada y educada. Algo olía muy mal. Entonces, Nathan accedió a las grabaciones de seguridad. Y fue allí donde encontró lo que necesitaba. En uno de los videos, Gordon acorralaba a Emily en la sala de descanso. Bloqueaba la salida con su cuerpo, inclinándose peligrosamente cerca de ella. Emily se encogía contra la pared, claramente incómoda, mientras él decía algo que las cámaras no captaban. Pero el mensaje era claro en su rostro: miedo. Nathan pausó el video y sintió que se le revolvía el estómago. Ya no era una sospecha, era un hecho. Gordon estaba acosando a Emily y ella, sin tener a quien recurrir, sufría en silencio. No podía imaginar cuánto tiempo llevaba ocurriendo eso, ni cuántas veces debía haber salido del trabajo llorando, sintiéndose impotente. Pero ahora tenía la prueba concreta y no había la menor posibilidad de que dejara que eso continuara. Necesitaba actuar rápido. A la mañana siguiente llegó a la cafetería más temprano de lo habitual y esperó a Emily afuera. Cuando ella apareció, cargando su mochila a los hombros y con la mirada baja, Nathan llamó su nombre. Ella se detuvo de inmediato, sorprendida. No perdió tiempo. Vi los videos. Emily se congeló. Sus dedos apretaron las asas de la mochila y tragó saliva de un tirón. ¿Qué? Su voz salió en un susurro casi imperceptible. Nathan mantuvo un tono firme, pero amable. Vi cómo él te hablaba, cómo te acorraló en la sala de descanso. No estás sola en esto. Emily desvió la mirada, nerviosa. Dijo que nadie me creería, que yo era solo una empleada cualquiera. Nathan sintió que la ira crecía dentro de él, pero mantuvo la calma, pues estaba equivocado. Por un instante, Emily se quedó allí, inmóvil, como si estuviera procesando esas palabras. Entonces, incapaz de contenerse más, bajó la cabeza y se cubrió el rostro con las manos. Nathan no necesitaba oír nada para entender que ese llanto no era solo tristeza, era alivio. Nathan esperó a que Emily recobrara el aliento. No,
La apresuró, no trató de interrumpirla. Solo se quedó allí, dejando claro que ella no tenía que enfrentar aquello sola. Cuando finalmente levantó la cabeza, sus ojos estaban rojos, pero había algo diferente en ellos. Un brillo de incredulidad, como si estuviera tratando de creer que, por primera vez, alguien la estaba escuchando. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó con la voz aún temblorosa. Nathan no dudó. Resolveremos esto hoy, pero antes de todo, necesito saber si quieres que lo lleve hasta el final. Emily guardó silencio por algunos segundos. El miedo aún estaba allí, pero algo más empezaba a surgir: determinación. Respiró hondo y asintió. Sí, solo quiero que esto pare. Con esa respuesta, Nathan no perdió tiempo. Entró a Bing Haven junto a Emily y fue directo al grano. Reunió a los empleados en el salón antes de la apertura y llamó a Gordon. El gerente apareció con su habitual postura arrogante, pero en cuanto vio a Nathan allí, su semblante cambió. ¿Qué está pasando?, preguntó tratando de mantener la compostura. Nathan cruzó los brazos y habló lo suficientemente alto para que todos escucharan. Vi las grabaciones, Gordon. El silencio que se apoderó de la cafetería fue casi ensordecedor. Gordon parpadeó varias veces, tratando de entender. ¿Qué grabaciones? Nathan dio un paso adelante. Las que muestran cómo intimidas a los empleados. Las que muestran cómo transformas este lugar en un infierno para quienes trabajan aquí. Luego tomó la tablet y reprodujo el video frente a todos. El rostro de Gordon se volvió pálido. Por un momento nadie dijo nada. Entonces, una voz se levantó entre los empleados. Ya lo he visto hacer eso antes. Luego otra. Y otra. El muro de silencio había sido roto. El semblante de Gordon cambió completamente. La arrogancia fue reemplazada por algo que parecía una mezcla de pánico y furia contenida. Miró a su alrededor, dándose cuenta de que estaba solo. Antes, tal vez, tenía control sobre cada uno de los presentes. Pero ahora todos lo miraban con algo diferente en los ojos. Coraje. Esto es un absurdo, intentó argumentar, riendo sin humor. ¿Ustedes le creerán a una empleada problemática que ya ha recibido varias advertencias? Pero Nathan no dejó pasar. Advertencias que tú mismo escribiste, advertencias que no son más que una forma sucia de crear un historial falso para desacreditarla. Gordon abrió la boca, pero Nathan fue más rápido. Tienes dos opciones: salir de aquí por tu cuenta, ahora, o esperar a la policía, porque yo estoy dispuesto a llevar esto adelante. El aire pareció volverse pesado dentro de la cafetería. Gordon miró a su alrededor, buscando un apoyo que ya no existía. Ningún empleado estaba a su lado. Nadie se atrevió a hablar en su defensa. Respiró hondo y, dándose cuenta de que no tenía escapatoria, soltó una risa seca. Ustedes se arrepentirán de esto. Sus palabras eran vacías, sin peso, sin poder. Recogió sus cosas y salió, golpeando la puerta con fuerza. En el instante en que se fue, un silencio se apoderó del lugar, seguido de un suspiro colectivo de alivio. Era como si todos hubieran estado atrapados en una habitación sin aire y, de repente, alguien hubiera abierto las ventanas. Emily, que permaneció inmóvil durante toda la escena, finalmente dejó escapar un largo suspiro. Nathan la miró y vio algo nuevo en su expresión. Ya no era solo miedo, era libertad. Los días siguientes trajeron un cambio palpable en Bing Haven. El ambiente parecía más ligero, los empleados se movían por la cafetería sin aquella tensión invisible que antes flotaba en el aire. Pero Nathan se dio cuenta de que, a pesar de la salida de Gordon, Emily aún llevaba el peso de lo que había vivido. Hacía su trabajo con eficiencia, pero todavía dudaba antes de hablar. Aún miraba por encima del hombro como si esperara que algo malo sucediera. Nathan sabía que superar eso llevaría tiempo y quería asegurarse de que ella supiera que no estaba sola. Entonces decidió
permanecer en la cafetería por algunos días, trabajando junto a su equipo y ayudando en lo que fuera necesario. Poco a poco, Emily comenzó a abrirse. Una noche, mientras cerraban la cafetería, ella finalmente rompió el silencio. «Nunca pensé que alguien me ayudaría», dijo en voz baja mientras limpiaba el mostrador. Nathan detuvo lo que estaba haciendo y la miró. «Yo también he pasado por algo así», confesó. Emily levantó la mirada sorprendida. Nathan respiró hondo antes de continuar. «Antes de tener mi propio negocio, trabajé en un ambiente tóxico, un jefe que disfrutaba humillar, que mantenía a todos con miedo. Veía eso y me convencí de que era normal, pero me arrepiento de no haber dicho nada». Emily quedó en silencio por un momento, asimilando sus palabras. Entonces, algo en ella cambió. «No quiero vivir más con miedo», dijo con un tono más firme que nunca. «Quiero seguir adelante». Al día siguiente, Emily tomó una decisión. Al final del turno, esperó a que todos los clientes se fueran y llamó a Nathan a un lado. «Quiero renunciar», dijo sin dudar. Nathan frunció el ceño, sorprendido. «¿Estás segura?». Ella asintió. «Por primera vez en mi vida, siento que puedo elegir lo que quiero. Y ya no quiero quedarme en un lugar donde pasé tanto tiempo con miedo». No había resentimiento en su voz, solo una tranquila firmeza. Nathan entendió. No quería que Emily se fuera, pues sabía que era una excelente empleada, pero comprendía que esa decisión era importante. «Si eso es lo que quieres, lo respeto», respondió. «Pero debes saber que, para mí, siempre serás parte de Bean Haven». Cuando llegó el último día de Emily, los empleados organizaron una pequeña despedida para ella. Nada extravagante, solo un pastel y algunas palabras sinceras de quienes trabajaron a su lado. Fue entonces cuando Emily se dio cuenta de lo querida que era allí. Por primera vez en mucho tiempo, sonrió sin miedo, sin esa sombra de incertidumbre en el rostro. Nathan la llamó a un lado antes de que se la fuera. «No dejes que lo que pasó aquí te defina», dijo. «Tienes más fuerza de la que imaginas». Emily sonrió, esta vez con confianza. «Gracias por todo». Y con eso salió por la puerta, pero no como alguien que huye. Ella se dirigía hacia algo nuevo, algo mejor. Nathan se quedó parado por un momento, observando a Emily desaparecer entre la gente en la calle. Sabía que eso no era solo una despedida de un trabajo, sino el comienzo de una nueva etapa para ella. Y, de cierto modo, también lo era para él. En los días siguientes reflexionó sobre todo lo que había pasado. Siempre creyó que un negocio se construía sobre el esfuerzo y la calidad, pero se dio cuenta de que iba más allá. Bean Haven no era solo una cafetería exitosa por sus productos, sino por las personas que formaban parte de ella. Garantizar que cada empleado se sintiera seguro y valorado era tan esencial como servir un buen café. El café continuó funcionando, pero algo había cambiado para siempre. El equipo trabajaba con mayor ligereza y la ausencia de Gordon trajo un aire de renovación. Pero lo que más marcó a Nathan fue un momento inesperado. Unas semanas después, estaba atendiendo en el mostrador cuando escuchó una voz familiar. «Un capuchino, por favor». Levantó la vista y vio a Emily parada allí, ahora como clienta. Su semblante era diferente, más tranquilo, más seguro. Cuando recibió su café, ella sonrió. «Dije que volvería». Nathan le devolvió la sonrisa. «Y siempre serás bienvenida». Mientras ella salía, tuvo la certeza de que esa historia no era solo sobre un empleado enfrentando a un jefe abusivo. Era sobre crecimiento, coraje y la certeza de que nadie debería vivir con miedo.